Vamos a entrar en este momento juntos a compartir de la palabra de nuestro Dios y no sin antes pues ponernos en las manos de Dios, nuestro Padre. ¿Qué le parece? Así es de que incline su rostro, por favor, conmigo, cierre sus ojos con reverencia y digámosle: Señor, gracias te damos. Gracias por permitirnos alabarte, bendecirte. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Padre, por tenernos también la oportunidad de saber, Señor, cómo tú tomas control de todas las cosas. Eres soberano, estás en medio de nuestras vidas y nos amas, Señor, de tal manera que podamos también ser entendidos al escuchar tu voz y al mismo tiempo de permitirme participar este mensaje, Señor. Sean tus palabras, Señor, y toma el control de todas las cosas, sabiendo, Señor, que la sabiduría, entendimiento, discernimiento proviene de ti, Señor. Y podamos, Señor, tener en cuenta lo que tú tienes para nosotros. Aquí estamos, Señor, obedientes a ti, recibiendo, Señor, de este pan de vida. Y como es tu palabra viva, Señor, sea viva, eficaz y sea profunda hasta lo más dentro de nuestro corazón. Dice tu palabra, como espada de dos filos, Señor, hasta el tuétano de nuestros huesos. Que podamos ser, Señor, no solamente oidores, sino también hacedores de ella, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos encomendamos a ti en esta hora, siempre dándote la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Amén. Seguimos adelante en esta serie de la oración, el ministerio de la oración. Y orando al Señor, pidiéndole a Dios gracia, siempre con esa preparación constante en nuestra vida de saber que Dios nos está hablando constantemente. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y en la iglesia de hoy, y en particular a esta iglesia, a mi vida, di conmigo, a mi vida. Tiene un trato tan especial nuestro Dios, hermanos, que yo me admiro aún más de que puedes descubrir la fortaleza, el gozo, la seguridad, y aún en medio de la prueba, la confianza, la instrucción a través de la oración. Y cuando compartía con ustedes la vez anterior acerca de cómo Dios de verdad, Él nos da la respuesta, el tema de vivir y tener esta vida de oración, nos encontramos siempre con esto importante de que un objetivo principal que Dios está marcando en nuestra vida es que estemos realmente atentos y vivos en su palabra, viviendo en su palabra. Ese deseo de que como hijos de Dios, nuestro objetivo principal como cristianos, hablar aún más de lo importante y resaltar ese deseo de buscar de su presencia cada día. ¿Cuántos se han cansado de orar? ¿A cuántos les cuesta trabajo todavía orar o entrar en la oración? Porque sabemos que la oración no es una costumbre, ¿verdad que no? La oración es esa comunicación clara y abierta como lo haces con tus hijos, con tu esposa, hermano, con tu esposa, hermano, con tus padres, en medio del trabajo. ¿Cómo hablas? Hay algunos que dicen, no, pues ya casi ni me habla mi esposa, nada más, buenos días, buenas noches, ahí nos vemos, ya llegué, ¿cómo te fue? Y eso fue todo. Pero el ministerio que Cristo nos muestra a través de esta vida de comunión, de oración, ha reflejado en nuestra vida, en nuestro ser, lo que el poder de no nada más las palabras que tú puedas ejercer, sino la palabra misma que habita en tu corazón para decir, Señor, tú lo llenas todo. Y bueno, vamos a implantar la palabra de nuestro Dios en esta hora. Y el tema que quiero hablar con usted, compartiendo de la palabra del Señor, ese deseo de perseverar en la oración. Diga conmigo, deseo de perseverar en la oración. Y abra su Biblia, por favor, en Colosenses, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 4, versículo 2 al 5. Y cuando lo encuentre, diga amén, estoy listo. Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 5. Y yo sé que ya estuvo un poquito de tiempo parado en medio de la alabanza de la oración, pero quiero hacer algo diferente. Póngase de pie conmigo para leer juntos la Escritura.
Y no es que lo quiera hacer yo, siempre sabemos que es parte de una reverencia a nuestro Dios, ¿verdad? A veces estamos en la comodidad, estamos a gusto, no hay nada diferente o excepcional, pero así ora conmigo porque es una precisa repetición de la palabra, leyéndola juntos. ¿La quiere leer? Léalo fuerte conmigo, dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Cómo debo hablar? Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Tome asiento. Y le hacía la pregunta de que si usted se ha cansado de orar, porque fíjese que a veces en la oración, ya dijimos y hemos estado escuchando que la oración es esa comunicación, ese hablar con Dios. No son palabras repetitivas, sino son palabras que realmente salen del corazón. Un día lo mencioné de esta manera clara: si tú hablas con Dios, ¿cómo hablas con Dios? En esa comunicación. El deseo de hablar en el Señor, Pablo, por ejemplo, ratifica de una manera importante, y esto es lo que hay que resaltar, porque vamos a hablar también de que como creyentes, como cristianos, en ese deseo, ¿de verdad estamos perseverando en la oración? Y lo había mencionado también como aquel afán de orar. Cuando Dios nos abre su palabra y nos muestra cómo la fe que mueve montañas y lo que hemos creído en Dios se manifiesta en una oración, ¿será solamente para suplir mis necesidades? ¿Lo que yo quiero? ¿Lo que yo anhelo? ¿Lo que en mi persona necesita? Porque cuando empezamos a leer profundamente en la Escritura, me estoy dando cuenta que Él me va a permitir perseverar en la oración, no nada más para ver el resultado que pueda haber en mí, sino la palabra viva que hace efecto en mi vida y que es testimonio a otros. Y ese testimonio, di conmigo, es para salvación. Es para salvación y para que esa palabra firme llegue a dar a conocer, y al profundizar en ello lo vuelvo a repetir, el misterio. ¿Y usted recuerda lo que es misterio? Dice la palabra del Señor que para muchos es aquello oculto, que no pueden conocerlo. Pero este misterio también lo dice en su palabra, que será revelado a todos aquellos que creen. ¿Cuántos creen? Creo que todos aquí creemos quién es Dios. Y que siendo un Dios poderoso, maravilloso, el perseverar en ello, tú y yo vamos a obtener aún más esa fe que no debe de morir, pero que sin embargo para muchos sigue siendo un reto orar. Porque a veces decimos, vamos a orar. Y te hincas a orar y de repente no son nada más las distracciones, que ya nada más dices, Señor, gracias, y ya no sabes qué más decir. Resulta que tú dijiste que ibas a orar, no sé, determinado tiempo, porque hay gente que dice, yo voy a orar 1 hora, y de repente no fueron ni 5 minutos y pasó como si fuera 1 hora, ¿verdad? Y para otros significó que ese tiempo de oración también da paz. Sí da paz, pero no para dormirnos. Porque a algunos les sirve para, sí, descansamos y dormimos. Nos dormimos más rápido de lo que pensamos. La fe que nos da la respuesta del Señor para saber que esto que tú y yo podamos vivir sea testimonio, vuelvo a repetir, de esa vida eterna, esa salvación a otros. ¿Qué Dios te ha dado? ¿Qué Dios ha tenido en tu vida? Para que hoy al escuchar su palabra juntos podamos ver que si el forjar nuestra vida puede ser de manera divina, la voluntad de verdad de Dios en nuestras vidas. Quiero decirle que cuando nos cuesta trabajo orar es porque hay tantas distracciones. Ya por ahí el otro día recibí un mensaje de si nosotros tratáramos la Biblia, la palabra de Dios, como el teléfono celular, ¿cómo estaríamos? Por ahí me llevó, ¿verdad? Un ejemplo donde hoy ponían el ejemplo de los padres. Antes el papá te metía así de las orejas a tu casa porque durabas casi medio día en la calle, ¿verdad? Y jugando, y no te querías meter porque querías seguir jugando con tus amigos.
Y luego en la caricatura abajo me enviaron ese que me pareció muy chistoso, donde la mamá está sacando pero de las orejas al hijo a que salga a jugar, pero atrás trae el teléfono así como él quiere seguir jugando. Sí, chistoso, ¿verdad? Pero es una realidad. La importancia de dar prioridades a lo que hay en nuestra vida. Yo sé que en algunos pues ya tienen la mayoría la Biblia aquí. Yo lo tengo aquí solamente para el tiempo, no estoy checándolos a ver qué están haciendo. Pero nos hemos dado cuenta, tristemente, hermano, que a veces de repente, no aquí, no quiero culpar a nadie más, pero si tú tienes a veces prioridades de ver qué mensajes o qué está pasando ahorita en el Facebook y que no tiene nada que ver con lo que está en la palabra hoy, cuidado. Porque es aquí a donde en la manera divina de nuestro Dios puede darnos a conocer el por qué ni siquiera es un cansancio orar, hermano. Al contrario, el romper con todas aquellas costumbres nos permite ver lo más importante, que la palabra de Dios se convierte en un rema en nuestra vida. No es la letra nada más, sino saber por qué, por ejemplo, Pablo decía, hoy persevera en la oración. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hoy lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es que este misterio sea revelado, que a través de la oración, y no tenemos más que una experiencia bien fresquecita. El primer viernes estuvimos aquí orando a Dios. ¿Cuántos saben que tenemos una cita el primer viernes de cada mes? Los que puedan. Se nos invitó. Quiero decirle y quiero ser honesto, a mí se me había olvidado, porque ya había dicho que iba a trabajar y fui a trabajar. ¿Y qué cree? Como les había mencionado a los hermanos que estábamos trabajando aquí cerca, casi en el área de Rancho Cucamonga, y vivimos hacia el lado este. Mi esposa y yo veníamos de regreso porque nos llovió, se nos canceló el trabajo. Y solamente dijimos, vamos a pasar por la iglesia, a decirle que saludamos, a ver si está por ahí Guillermo ahorita. Y cuando vamos subiendo, están en la oración. ¿Quién creen que Dios nos trajo? Después lo entendí, ¿se te olvidó? Pues tienes que venir. Podía haberse me olvidado un momento, pero después, doblando nuestras rodillas, yo sé que mis hermanos ya tenían de tiempo porque empiezan temprano, ¿verdad? Se empieza temprano. ¿A qué horas? A las 8. Cuando nosotros llegamos ya eran las 9:30. Pero pasaron casi 3 horas porque nos fuimos de aquí a la 1, viendo que en medio de ese momento Dios quiere bendecirte. Dios quiere transformarte. Dios quiere que perseveremos, tengamos esa comunión, no nada más porque, miren, unos estábamos sentados, otros estábamos de rodillas, pero estábamos gimiendo a Dios, clamando a Dios que tuviese misericordia de nosotros. Así es de que ese aspecto central de nuestra vida, Pablo lo está resaltando para que nosotros de verdad vayamos más allá y demos ese testimonio de vida. Y la pregunta importante, ¿somos testimonio de vida a otros? Nada más escucho uno, 2. ¿Podemos decir todos por fe? Amén. Amén. Pero dígalo fuerte, con seguridad. Amén. ¿Cierto? Porque es ahí donde Dios nos permite poder recibir las buenas nuevas de salvación con una claridad tan importante que tu oración no se queda aquí, sino pasa el techo. Llega hasta la presencia de nuestro Dios. Es más, Dios en su infinita misericordia y en su amor puedes percibir que casi te abraza. Yo sé que algunos de ustedes han tenido esa experiencia. Pero Dios lo quiere hacer constantemente. Para que tú y yo no nada más nos quedemos ahí, sino perseveremos. Y también en Filipenses, en el capítulo 1, versículo 1 al 8, habla de que en esa acción de gracias, siempre en todas nuestras oraciones estemos buscando con ruego, con gozo, con fortaleza, que ya no viva yo, mas Cristo vive en mí. Que no son mis opiniones, porque lo que estamos persuadidos a hacer, Él es esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, dice el versículo 6 del capítulo 1 de Filipenses, se lo digo, anótelo, Él nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mientras estamos en este peregrinar, ¿tendremos pruebas? ¿Se van a acabar?
¿Seguiremos enfrentando circunstancias que tengan que ver con nuestro carácter? Pablo lo decía, estamos prisioneros en esta carne. Y a veces queremos salir adelante con nuestras propias fuerzas, defendiéndonos a nosotros mismos, sin dejar que se confirme la palabra del Señor y Él nos permita ver a través de ella, cuando nos dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Descuidamos lo más importante. Así es de que el tema de vivir y tener esta vida de oración, nos encontramos otra vez con ese objetivo. Y di conmigo, aviva tu obra en mí, Señor. Aviva de tu vida en mí, mi Dios. Para que tú y yo podamos entonces encontrarnos con esto, debe de haber un deseo. Di conmigo deseo. Pero no solamente un deseo humano de palabra, como lo dijiste ahorita, sino un deseo, un anhelo profundo, un afán por buscar de la presencia de nuestro Dios. Que a pesar de que hacemos las cosas mal y nos equivocamos, nos humillamos y Él nos levanta. Hablar del deseo, en su definición, resaltando esto, es aquel hablar con una acción y de verdad de desear el objetivo. Señor, toma mi necesidad, ayúdame, aún en mi incredulidad. Y se convierte ese rema en tu palabra, porque dudamos. ¿Alguno de ustedes ha dejado de dudar de repente cómo van a suceder las cosas? Creo que todos pasamos por circunstancias donde el impulso de ese saber que podamos buscar de Dios arda aún más y anhelarlo, dice la definición, podamos anhelarlo con vehemencia. ¿Y sabe lo que significa la palabra vehemencia? Esa palabra, híjole, hacía mucho que no la escuchaba. De repente domingueras, ¿verdad? Y para los que hablan inglés dicen, no, pues quién sabe. Pero es aquello que nos muestra una fuerza firme, como en este instante al proclamarte la palabra de Dios, que arde y como una pasión en mi corazón, desear, Señor, de tu respuesta y que tú obres. Eso es vehemencia. Una acción ardiente, el que tú puedas decir, Señor, ayúdame, y clamar, no por mis impulsos humanos, sino por el deseo profundo de mi corazón de que tú eres mi único y suficiente Salvador. De ahí que cambian. Las tradiciones, las costumbres se quedan ahí y ahora es una realidad. Y Dios quiere que en su pacto que ha realizado contigo, en ese orar como cristianos, nos lleve a aclarar todo aquello que está incluso equivocado. Porque, ¿sabes? Muchas veces nos acercamos a Dios y no nos estamos acercando de la manera correcta. Nos estamos acercando en una plegaria, dando una perspectiva no conforme a la voluntad de Dios. ¿Se ha fijado que oramos al Señor? Y no sé si tú orabas antes, pero decía, Señor, alguien me dijo, hermano, es que yo estaba acostumbrado a orar, Señor, yo sé que tú eres poderoso, tú eres el Dios vivo, tú eres mi Padre, tú puedes hacerlo, sánalo ahora, dame la respuesta hoy. Pero si no es el propósito de Dios, ¿Dios lo sabe? Dios sí lo sabe. Pero lo hacemos de una manera equivocada. ¿Sabes? Cuando tú y yo podamos orar con ese respecto, en esa manera equivocada, podernos darnos cuenta que podemos corregir y decir, Señor, pero como lo dijo el Señor Jesús antes de subir a la cruz. Te pido, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuántos quieren ya salir de los problemas que tienen ahorita? ¿Cuántos tienen problemas? Todos. No pregunto otra vez, porque todos tenemos problemas. Pero sea tu voluntad y no la mía. Tú piensas que a veces es un ataque de Satanás, pero ¿y si no está en la voluntad de Dios que le haya dado permiso, si no es un trato de Dios directamente contigo? Conocí a una persona que hasta hoy todavía está en el lecho del dolor, nos pidieron oración por él. Habría predicado muchas veces el Evangelio, pero siempre se le había pasado, dicen por ahí, ponchando con el diablo. No es que Satanás me está atacando y reprendo a este espíritu inmundo. Está enfermo y todavía dice que el espíritu inmundo le reprenda. Está pasando por un proceso y lo único que le acaba de decir uno de sus hermanos, le dijo, reconoce que Dios quiere hacer su voluntad. Tú has predicado el Evangelio. ¿Qué Dios quiere hacer en tu vida? ¿Seguir culpando a los demás o al diablo? Si el diablo no se mueve si no es por la mano de Dios o su voluntad. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Qué pasó con Job?
Si usted va al versículo 12, al capítulo 12 de Job, vemos la soberanía de cómo Dios actúa, obra. Y aún él mismo, desde los primeros capítulos, cuando estaba recibiendo todas estas noticias, habiendo dicho Dios, ¿no has visto a mi hijo Job, que es justo? No, pues lo tienes en tu mano. ¿Quién le dio permiso? ¿Quién le dio permiso a Satanás de tocar? Dios. Y sin embargo, ¿qué dijo? Cuando recibía una noticia y no acababa de recibir una mala noticia a través de sus terrenos, de sus propiedades, aún de sus hijos. Capítulo 2 refleja diciendo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová. Y saber que estoy en la voluntad de Dios. De esa manera correcta, diciendo, Señor, aún como te estoy pidiendo, Señor, ¿será que es lo que tengo que hacer? ¿Será que estoy haciendo lo correcto? Te pido por esta necesidad, te pido porque me des respuesta a esto. Señor, toma el control. Pero aún más te pido, Señor, que si no está en tu voluntad, tú lo cambies. Y no estamos todos dispuestos a aceptar eso, Para lograr esto, todos nosotros debemos de tomar ese tiempo para que estos temas importantes que hemos visto a través de esta serie, que ya vamos hacia los más de 30 semanas, a saber que donde hemos visto cómo nuestra vida de oración lleva una perspectiva y que debemos de perseverar. ¿Te has dado cuenta que ya no oras igual para los que están aprendiendo? Yo sé que, y no que lo hayamos alcanzado todo, dice Pablo, sino que proseguimos. Señor, ¿qué quieres hacer? En medio de esta situación en mi hogar, Señor, ¿cómo está tu gloria manifestándose en mi vida? Para entender hoy que la prueba de fe es que tú estás conmigo y que no nada más quedó en la historia, sino que tu palabra se convierte en una realidad, a pesar de mi descuido. Porque hemos descuidado circunstancias de nuestra vida. ¿Está de acuerdo? Y para los que son más jóvenes, el poner atención a esto, porque les evitará muchos problemas. ¿Sí o no? No se equivocó Eclesiastés cuando dijo el predicador, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, ¿no fue una advertencia? ¿Desde cuándo está? Y es una revelación para nosotros hoy, que el poder creer, el ejemplo es claro, la vida de oración es una instrucción que te va a llevar a ti y a mí como hijos de Dios a apelar a la bendición de Dios y a humillarnos ante su presencia, de tal manera que Él obre y lo llene todo. Porque a veces dependemos incluso del otro. Una vez se acercaron conmigo y yo lo había escuchado a algún predicador decir, no, es que Dios te escucha más a ti, ora por mí. Dios también te escucha a ti. Habla con Dios. Hablemos con Dios. Y por eso venimos. ¿Y cómo iniciamos este servicio hoy? No solamente es una buena costumbre, sino es una prioridad en nuestra vida. Se está convirtiendo en la vida de la iglesia el que estemos en oración constante. Para que tu vida y la mía no solamente cumpla un requisito fundamental, sino que esa vida de oración nos lleve a una relación más y más en el Señor, que Él quiere con nosotros. No es la revelación de su Espíritu Santo el que tú y yo podamos lograr tener esa comunión y teniendo nuestra mente y nuestra conciencia tranquila, entender que es la voluntad de Dios, por eso estoy aquí en esta noche. Y se ve esa relación del Espíritu Santo de nuestro Dios como ese intercesor. Yo recuerdo de todo el tiempo que tengo en la experiencia en mi vida, el saber que la oración de nuestros padres, en esa herencia que son los hijos, va de generación en generación y no puede claudicar. Dios es soberano. Él es tu abogado. Él es tu médico. Él es soberano. Él es justo, misericordioso. Luego que tú y yo vemos en la oración ese preciado enriquecimiento de una vida espiritual, ¿sabe? Provoca en mí y yo creo que en ti también el hecho de meternos más a su presencia y decir, Señor, ayúdame y aún ayuda más a mi incredulidad. El poder de Dios en nuestra oración
En palabras, no es un simple ejercicio, hermano, que le vuelvo a repetir, que a veces significa, no es que ya oré. Cuando le dice a tu hijo, ya me acuerdo de eso, porque me lo dijeron a mí también, y yo también ¿ya oraste? Ya oré, papá. ¿Pero realmente te pusiste en las manos de Dios? Cuando un día se acerca a ti y te dice, no, ya no ores porque me está yendo bien mal. ¿Cómo no? Hay que orar para que Dios te dé la salida y te vaya mejor, ¿o no? ¿Será que la oración es un simple ejercicio de gimnasio para los cristianos? ¿De esa manera nos ejercitamos y estamos vivos? Usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? Bueno, porque hay algunos que no van ni a caminar. Me dicen, no, pues es que hermano, yo ni caminar voy. No se está ejercitando su cuerpo. ¿Se estará ejercitando en la oración? Si no es una causa y un efecto dentro de cada uno de nosotros, el ver la obra de nuestro Dios, el que está determinado a bendecirnos. ¿No le dijo el Señor Jesús a aquella persona que se acercó, Señor, sáname, sálvame? Y lo único que le dijo, quiero, sé limpio. Quiero, sé salvo. Intercediendo al Padre, y dio la extensión de bendición. ¿Dónde estamos, hermano? De ahí que Dios ha determinado nuestra vida de verdad, a que estemos buscando el perseverar. ¿Y qué es perseverar? ¿Qué dijimos que es perseverar? ¿Ya se le olvidó tan pronto? Permanecer, persistir, seguir adelante, avanzar, crecer. Esa acción de decir, Señor, aquí estoy, de hacer mejor las cosas. Y de ahí que le mencionaba que entonces el determinar en nuestra vida que tú y yo tenemos hoy la libertad de buscar su rostro, la libertad de clamar a sus promesas, la libertad de decirle, Señor, aquí está mi vida, ayúdame. Entiendo, Señor, que no estoy haciendo las cosas como tú me has dicho. Entiendo, Señor, que estoy tal vez divagando en mis propios pensamientos, pero ¿qué quieres que yo haga? ¿Le has preguntado eso al Señor? Porque volvemos a repetir, si no se trata de algo que el Señor tenga que solucionar, porque Él lo puede hacer en su infinita misericordia, es saber que lo ha hecho para que tú y yo sigamos testificando a otros. Yo le hablaba del afán de esta vida. ¿Cuáles son los afanes de esta tierra hoy en día? ¿Cuáles son tus afanes? ¿Cuáles son tus prioridades? Dijimos que el afán es aquello de cumplir ambiciones, ¿verdad? Anhelos, que no son la prioridad en Dios, sino que son anhelos personales. Y que los creyentes deberían de seguir y servir, pero con afán, con ansias, al Señor, a buscar de sus buenas obras. ¿Sabe lo que hacía, por ejemplo, cuando recibió a Tito la instrucción de parte de Dios mientras caminaban proclamando el Evangelio? Era enseñar. Tito 2:12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo tenemos que vivir? Dígalo fuerte. Sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo está la actualidad hoy en día? ¿Cuál es la prioridad para el hombre? Y aún para los cristianos que conocen a Dios. ¿Cuál es la prioridad del hombre? Hoy, si decimos tres cosas: salud, dinero y amor. ¿No lo dice? Que tenga salud, que tenga un buen trabajo y obtener las cosas que quiero. Y amor. Y el amor lo dejan al último. Bueno, aunque lo interpretan de otra manera. Pero si Dios nos ha dado de su amor, ¿cómo estamos viviendo? ¿Qué debemos de hacer? Dijo Tito. Renunciar. Di conmigo, renunciar. ¿Tenemos invertidas las prioridades? Sí. ¿Has podido llegar a alcanzar lo que has anhelado? Un día les pregunté, ¿cuántos han cumplido sus sueños que tenían aún desde jóvenes en nuestra humanidad? Yo quería haber sido un piloto aviador y haber trabajado en la profesión que sí estudié, pero no me desarrollé. Solamente trabajé 2 años en mi profesión y Dios me sacó de la profesión. Yo decía que a los 40 años me iba a retirar,
¿Por qué le di risa? Son los planes que uno hace, ¿verdad? Empiezas a programar. ¿A los cuántos años te quieres retirar? Dios, sí. No, estás muy joven. Piénsalo 2 veces. ¿Retirarte de qué? Si hablando con una persona ya de edad que está retirado de su trabajo, dice, mire, hablamos de retirar y de viajar. Pensamos que hasta que seamos viejos, ya retirados, puedo viajar. Aguardé tanto dinero, trabajé, tengo mi RV que está ahí parado, ¿no lo quiere? Le dije, bueno, pues sí, pero si me lo regala. Ni siquiera he podido viajar, porque ha estado enfermo y no ha disfrutado de lo que dijo que iba a hacer. ¿Están invertidas las prioridades? Acabamos platicando de las cosas que Dios quiere. ¿Cuáles son tus prioridades, hermano? El perseverar en el Señor es que tú y yo vamos a darnos cuenta de que la redención maravillosa que ha hecho nuestra vida, de darnos a conocer que sí somos pasajeros en esta tierra y hacemos todas las cosas conforme a su voluntad, ¿Él proveerá para tu vida? Por supuesto que sí. Pero aquí Dios quiere cumplir su propósito. Que tú y yo podamos tener esa palabra viva, fiel, eficaz, que dé seguridad y firmeza a lo que hacemos cada día. Que ahora incluso cuesta trabajo a nuestros hijos porque la tecnología, ya todo lo puede solucionar a través de este aparatito. Y confiamos en la fuerza y en la capacidad de un teléfono inteligente, que de inteligente solamente está el que lo maneja. ¿Verdad? Porque en este no se mueve solo. Bueno, quién sabe, al rato te van a decir, como ya dicen los robots, ¿verdad? Buenos días. Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. ¿Cuáles son las buenas obras? Ser un testimonio de vida. Yo quiero seguir siendo un testimonio de vida para mi esposa, para mis hijos, que es tu principal ministerio, ¿sí o no? Y porque ya tengo nietos, ¿se queda ahí? Porque queremos que ellos conozcan este evangelio y vivan este evangelio en medio de esta sociedad, que lo que menos quiere es a Dios en medio. ¿Se da cuenta de eso? Aún así, y escrito así por Tito del versículo 9, si quiere leerlo conmigo, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Te has acordado cuando alguien te dice, a ver, ¿dónde dice? Pues aquí dice la palabra de Dios. Ese fue un libro escrito, pero es una realidad. ¿Cómo lo sabe? Yo soy testigo del poder de Dios. Y si no lo hemos visto hasta hoy, ¿en dónde está nuestro afán? Nuestro afán se convierte en perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Señor, yo sé que he cometido errores, yo sé que he fallado, sé que en un momento determinado no llamé la atención correcta en mi vida misma, sin culpar a los demás. Porque todas las cosas que suceden alrededor nuestro tienen que ver con aquel movimiento que solamente sería, si un deseo es solamente humano, en donde aquello que me afecte o me emocione, o el deseo, el impulso de tener sentirme exitoso, aún así no es lo suficiente. Te llega el momento en que te das cuenta que eso no lo fue todo. Una vez más, ¿qué es perseverar? Mantenernos constantes. Di conmigo otra vez, constantes. Y a veces el perseverar en las cosas que hacemos son en un término corto o un poco más de tiempo. Pero para los cristianos, ¿sabes cómo es? Permanente. ¿Qué quiere decir permanente? No hay fin. Y Dios nos ha preparado para eso. La Biblia nos dice que lo que hemos adquirido hoy, aún en el mundo, el hombre propone, y hay un dicho muy famoso, y Dios dispone. Pero Proverbios 16:1 lo dice de esta manera: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. ¡Wow! La importancia de un lugar definido para la oración se puede ilustrar muy elocuentemente.
Y vemos el ejemplo de aquel hombre que entró a la sinagoga y oró, Señor, gracias te doy porque no soy como aquel. ¿Verdad? Sin embargo, ¿cuál es el que se acercó más a la presencia de Dios y tenía ya ganado el reino de Dios? El que confesó, se humilló y dijo, aquí estoy, perdóname. ¿Cuántos han escuchado o cuántos tienen en su casa un letrerito así que pues ya cuando dice, estoy creciendo, estamos avanzando, somos llamados casa de oración? ¿Somos llamados casa de oración? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y lo habla claramente en Marcos 11:17. Y les enseñaba diciendo, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de... Wow. Sin un auténtico espíritu de oración, hermanos, que caracteriza lo más profundo de ser perseverantes en una vida, en una relación con Dios, a veces nos falta hasta lo más pequeño que dice la palabra de Dios, que si tuviésemos fe, como un granito de mostaza, y a veces no nos sentimos ni con ese poquito de fe, ¿se ha dado cuenta? Pero cantábamos, fe, mueve montañas, todo es del Señor, el Señor lo hace. Así es de que tu vida y la mía tienen que ser entendidos a de verdad tomar el control que Dios nos ha dado para decir, Señor, que haya fe en mi vida, que haya esta vida de oración y que sea una vida práctica, diligente para con los creyentes, porque somos aquellas personas que testificamos a otros. Y un día le mencioné, y que no solo son las palabras, sino son los hechos. ¿Y quiénes son los primeros que te checan? ¿Quiénes son los primeros que te investigan? Y a ver si es cierto. No vengas a la iglesia directamente. ¿Se acuerdan que dijo el pastor que va a hacer una pregunta a los que quieran servir y aún a los que sirven? ¿Y cómo estás en tu casa? ¿Qué piensa tu esposa de ti? ¿Qué piensa tu esposo? ¿Qué dice tu hijo de tu testimonio? Dios conoce el corazón y no es para que nos pongan en evidencia, no, es para de verdad ser honestos. Personas reales, de una oración constante donde la libertad se va a proclamar con ese hecho de testimonio de vida. Y nos damos cuenta cuando una persona es de oración, ¿sí o no? Cuando una persona se mete con Dios. Y todos tenemos que llegar, todos tenemos que avanzar. Yo quiero llegar a ese meta, hermano, con el Señor. Una vida de oración donde el Señor se manifieste. Y lo va a seguir haciendo, aún en su amor y misericordia, cubre nuestras vidas, porque si fuera su ira, ¿cómo estaríamos ahorita, hermano? ¿Dónde estaríamos? ¿Consumidos? Ya nos hubiera caído un rayo. Y algunos todavía se atreven a decir, no quiero proclamar o conjurar algo para que diciendo esto te caiga un rayo. No, cuidado, porque te puede caer a ti. También se lo digo por experiencia. Compartía a mi esposa que cuando era joven, y cuidado con también decir algo en vano, tomar el nombre de Dios en vano. Estábamos en Guadalajara y ustedes saben que en México llueve, no llueve como aquí, necesitamos agua, ¿verdad? Y que lloviera. Pero ese día estaba yo platicando con alguien en el carro y le dije, no, de verdad, es que se tienen que hacer las cosas correctas, y si no que caiga un rayo, ¿qué creen? Pues antes no cayó encima del carro, porque si cayó tan cerquita que dices, perdóname, Señor. Cuidado con lo que decimos. A lo mejor a usted le pasó, no lo sé, pero a mí sí. Así es de que nuestra vida, siendo diligente y entendida, ¿verdad que debe de ser prudente? Viendo que Dios es soberano y que debemos de, no nada más de ver de cómo nos vemos y aquí estamos, somos cristianos, pero allá afuera... Me dijo un hermano que allá afuera somos cristinos. ¿Será? Quiero llegar a este punto con ustedes, hermano, porque quiera Dios en nuestra vida que el mantenernos constantes y permanentes
el de verdad tener ese afán de buscar las cosas de arriba, el reino de Dios y su justicia, y no las de la tierra, Dios tiene para nosotros oportunidades constantes. Que esa oportunidad te va a dar el permiso de poder correr sin ambicionar, sin tener algo como prioridad para ti, sino que es bendición para otros. ¿Quieres ser bendición a otros? Sí, porque todo es del Señor. Y es ahí donde la predicación, en lo importante que es, tú y yo tengamos ese compromiso de seguir entendiendo que somos sus discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos? Aquellos que son esclavos, aquellos que son los superhetes, los que estudian en el instituto, aquellos que están dispuestos a servir sin recibir nada a cambio, aquellos que testifican con celo y con fervor del compromiso y del anhelo de Dios y sin hipocresía, porque Dios sí lo conoce todo. Abra su Biblia por favor en Eclesiastés 5:13. Vamos a leer hasta del capítulo 5, versículo 13 al 17. ¿Por qué le digo esto? Porque si lo hacemos de otra manera, nuestros afanes entonces son diferentes. El predicador descubrió algo muy importante. Y dice así, que el afán que vio en este mundo, dice el versículo 13 del capítulo 5, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. ¿Está conmigo? Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, los cuales se pierden en malas ocupaciones. Y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve. Yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Dice el versículo 16. Ese es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y qué de los que aprovechó? ¿Y de qué les aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerán en tinieblas, con mucho afán y dolor. ¿Y qué más? Si buscamos los afanes y estamos en este mundo y nos quedamos sin Dios, de todas maneras ya sabemos que no nos vamos a llevar nada a esta tierra, ¿verdad que no? Y podemos decir, como Job lo dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Gracias, Señor. Y sabe, cuando empezamos a crecer en esto, nos damos cuenta que en toda circunstancia Dios tiene un propósito. Salvaguarda tu vida. Toma el control a pesar de lo grave que pueda ser la situación, si tú dejas que Dios obre y entiendes el propósito de Dios. Así es de que Mateo dice en el capítulo 6, versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Ya? Lo que sucedió mal hoy ya sucedió. ¿Lo vas a poder cambiar? ¿Pero te sirve como experiencia? ¿Se va a cumplir el propósito de Dios? Entiendo, Señor, por qué pasó esto hoy. ¿Y qué quieres de mí? Para que yo entienda hoy el conocer conforme a tu voluntad orar. Es saber que Jesús también, diciéndonos que nos enseña a hacer su voluntad, y al mismo tiempo sabemos cuál es su voluntad cuando oramos. Eso es lo más importante, porque cuando empezamos a orar de la manera correcta, Dios nos va a empezar a revelar aún más. No que ya lo hayamos alcanzado todo, dijo Pablo. Proseguimos a la meta, al blanco, para que tú y yo podamos tener la respuesta a la pregunta que es fácil. Su voluntad es que obedezcamos su palabra y guardamos sus mandamientos. ¿Se está haciendo su obra? ¿Estamos guardando sus mandamientos? Esa es la pregunta. De esta manera Dios nos va a hacer derivar el propósito de saber por qué oramos. Nosotros somos los que hemos caído en todas las cosas que podamos tener como contrarias en nuestra vida hoy, porque se nos olvidó poner tal vez a Dios en primer lugar. ¿Sí? O
Viceversa, sabemos que si estamos orando y mencionamos también lo que Dios hace, Señor, es tu mandamiento y hoy sabemos que es tu voluntad, entiendo por qué estás llamando mi atención, porque tal vez no estoy obedeciendo o escuchando tu dulce voz. Y cantamos. A veces no nos damos cuenta de lo que cantamos, hermanos. Quiero escuchar tu dulce voz, que me alienta, ¿qué? ¿Y qué más dice? Ya se le olvidó. Se lo dejo de tarea, al final lo vamos a cantar. Y los coros, a ver, vi a los del coro que ¿se acordaron? No, se los olvidó también. He ahí el resultado de nuestra vida, hermanos. Sabemos que nuestro carácter, en nuestra humanidad, si no fuera por la misericordia de Dios, ¿en dónde estuviéramos? Así es de que debemos de procurar con obediencia y en su perfecta voluntad en esta tierra cumplir su propósito, como lo dijo Él, el Señor Jesús mismo, para que se cumpla tu voluntad así en el cielo, también en la tierra. Y obedientes a Él. Hoy como creyentes pedimos al Señor que nos dé libertad y somos libres y de repente nosotros mismos nos encadenamos. No sé si se ha dado cuenta de eso. No, pues es que hasta nos deprimimos. No, yo no puedo hacer. ¿Quién cree que es el príncipe de esta tierra que quiere siempre acusarnos y señalarnos para que... Por eso ahora ya le llaman hasta enfermedad a la depresión. Y prefieren darte unas pastillas si quieres tomártelas para que se controle tu depresión. Si eres verdadero hijo de Dios, di conmigo, Señor, sáname, restáurame, dame el gozo de tu presencia. Que no me sienta así, Señor. Habiendo todo lo que hemos escuchado hasta hoy y saber lo que es verdaderamente de Dios, no nada más nos va a llevar la lectura de la palabra de Dios a memorizarla, sino a cultivar en todos estos años de nuestra vida cristiana, que desde que yo me acuerdo he visto la mano de Dios, aún en medio de mis imperfecciones. ¿Tú? ¿Qué debemos hacer entonces? Di conmigo otra vez, perseverar, afanándonos, pero por el orar y el buscar de su presencia, buscar la verdad de Dios y de verdad tener esa confianza de que Dios responderá. Dios donde quiera está. También lo cantaba desde niño. Lo buscas en el cielo, lo buscas en el mar, lo buscas en los montes, ahí lo encontrarás. ¿Dónde quiere estar el Señor? ¿Dónde está el Señor ahorita? Con nosotros, mostrándonos en nuestro corazón que lo que hoy pidamos con fe, sin dudar, lo recibiremos conforme a su voluntad. Debemos de tener esa gran confianza en nuestro Dios de que Él responderá, porque perseveramos en la oración y pedimos conforme a sus promesas y a sus mandatos. Cuando yo veía en ejemplos claros donde el hombre en la sabiduría de Dios aplicaba la palabra de Dios, estaba resuelto desde aquel tiempo a aplicar todo aquello como promesa, leía con seguridad lo que había dado Dios de mensaje y Dios, Señor, tú has prometido en tu palabra, ¿qué dice ahí el Salmo precioso 23? Jehová es mi pastor, ¿qué dice? Nada, si Él es nuestro pastor. Y si somos ovejas de su prado es porque estamos escuchando su voz, que nos alienta a caminar. ¿Ya se están acordando más del canto? Así es de que tú y yo podemos darle una respuesta hoy en esta noche, hermano. Hay mucho en este tema. Pero hay casos importantes que si nos vamos muy tarde no le hace. Yo pensé que ya llevábamos más de 1 hora. Mire qué tan hermoso el Señor nos permite que ni el tiempo, de verdad quiero preguntar, yo dije, no, ya me pasé. No, Señor, nos das el tiempo para que tú y yo, no obstante en la situación de nuestra vida, podamos ver tu voluntad, Padre. Y tu voluntad aceptaré. Solícitos en guardar su palabra. Sí estamos en una competencia, pero no para sobresalir de nadie. No. Estamos sí librando una lucha constante. Yo no sé tú, pero yo ya no quiero ser igual.
Y yo sé que dice su palabra que Dios hace nuevas todas las cosas y cada mañana son nuevas sus misericordias. Partiendo de ahí, Señor, hasta hoy tú me has ayudado. Yo no quiero ser igual. Sí, tengo un trabajo, tengo una obligación, tengo acciones que debo de hacer, pero en todas ellas dame paz, dame seguridad, dame entendimiento, dame descanso, Señor. En todos los casos debemos de echar manos de cada una de las cosas que Dios ha dicho en su palabra, pero a veces ni le buscamos o leemos más allá de saber cómo estamos en sujeción. Y también dice su palabra, si usted lee anteriormente, en la relación en tu vida como familia, tú y yo tenemos un deber en nuestra vida de que pueda ser vista su gloria cada día. Donde no hay acepción de personas, sino también me dice claramente, si tú lees el capítulo 3, versículo 12, donde estamos vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y alguien me dijo el otro día, yo ya no le pido paciencia a Dios porque de todas maneras tienes que ser tratado por la paciencia, aunque no lo pidas. Es que todo lo que pedimos, eso vamos a recibir y le pides a Dios algo, te lo va a hacer. No, aunque pienses que ya Dios está tratando contigo para que puedas ser paciente, para que seas prudente, para que escuchemos juntos la voz de Dios y en todos los casos podamos comprender aún más por qué oramos y aún más porque el Señor Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía. Tal vez estemos orando por lo que nos parece mejor, vuelvo a repetir, pero no está por demás decir, y déjeme explicarle, que la actitud más importante es la actitud de tu corazón, de mi corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estoy equivocado al pedir lo que pida? ¿Y esto no te agrada, Señor? Haz lo que te parece mejor, Señor, en mi vida. O si es más sencillo, di conmigo, haz tu voluntad en mí. ¿Quiere decirlo? Por fe. Haz tu voluntad en mí. A veces Dios nos concede lo que hemos pedido. A veces Dios, fíjense, Él no nos da nada por compromiso. Bueno, se lo voy a dar para que ya me ha pedido tanto. No. Simple y sencillamente es para seguir enseñándonos y concediendo nuestra petición, indicará como cristianos la señal de que hay un Dios vivo, poderoso en tu ser. Y Él quiere llenar de esa vida, de su espíritu a su iglesia, hermano. Mire, este viernes cuando estábamos orando, ya saliendo mi esposa y yo le digo, ¿te diste cuenta cómo Dios nos trajo? Para llenarnos de Él, para aún más saber que estamos viviendo tribulación, angustia, intercediendo los unos por los otros. Miren, lo que acaba de pasar con nuestra hermana Josefina, ¿verdad? En la pérdida de su hijo, ha dolido tan fuerte en nuestro corazón, en mi corazón. Dice, Señor, ¿dónde estamos? ¿Estamos poniendo atención? ¿Estás poniendo atención a tus hijos, hermano? Yo le digo a mi esposa, aún a nuestros hijos casados, a nuestras nueras, a nuestros nietos. Y vaya que Dios está llamándonos en su atención a decir, estar alerta. Por eso nos dice, velad y orar, porque vuestro enemigo, el diablo, él no está dormido. Sin embargo, tú puedes decirle a tu hijo que se lo enseñaste así, y yo lo hice con mis hijos, y ahora lo observo con una de mis hijas cuando le escuché orando con sus hijos. En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solamente tú, oh Dios, me haces vivir. No fue algo memorizado, sino es realidad, confiado. ¿Y por qué vives confiado? Porque Dios está contigo. ¿Y por qué dije anteriormente que el diablo no duerme? No, está buscando. ¿Has tenido luchas fuertes en medio de tu sueño? Dios te levanta también a hablar con Él, a orar.
A veces no en tu sueño, durante el día, lo que te pasó, observar lo apropiado de verdad en lo que es la voluntad de Dios y por qué en ocasiones tú y yo podemos pedirle con entendimiento y sabiduría hasta la decisión que vamos a tomar hoy. Si es tu voluntad, dadme sabiduría en esto, que sea, Señor, tu voluntad, para que no haga lo que es inapropiado. Por ahí hay un dicho que dice, no hagas cosas. A ver, ¿cómo? ¿Buenas? O malas que parezcan buenas. No le arreglemos. Para Dios es sí, sí o no, no. Yo le pregunto, ¿estamos haciendo las cosas bien delante de Dios? ¿Sí o no? Nos esforzamos, ¿verdad? Pero generalmente, no. En el esfuerzo de hacer las cosas bien, ¿Dios está con nosotros, sí o no? Sí. Ah, ¿verdad? Firme, sí. Y ahí es a donde Dios nos va a dar la respuesta para que tú y yo podamos vivir, que incluso aplica ese mandamiento de su promesa. Si Él está contigo, si Él está conmigo, Él obrará y te guiará en perfecta paz y sus misericordias serán frescas. Su gracia está plena en nuestra vida. De ahí que le mencionaba en una ocasión cuando alguien me dijo, hermano, es que hemos estado orando por esto y Dios nos está dando respuesta. Y yo lo que veía era una división, era un caos. Yo no veía cómo Dios estuviese dando respuesta a esa oración de esa manera. Le dije, ¿no has pensado que a lo mejor es algo que tú estás pensando y que no es de verdad bendición a otros? ¿Ustedes creen que la oración de Dios va a traer división, angustia? La oración en Dios nos trae libertad, nos trae unidad, nos trae el de verdad que seamos restaurados. Di conmigo, restaurado. Y toma tiempo, ¿verdad? A veces puede ser de la noche a la mañana, pero necesitamos ser restaurados con el Señor. En el proceso estamos. Señor, ayúdame. Recordaba a una hermana que ya falleció, pero ella daba un testimonio. Señor, tú has entendido todas mis confusiones, pero hoy me has dado una nueva vida para que sea visto Cristo en mí. En inglés, let Jesus be seen. ¿En dónde? ¿Dónde necesita ser visto Cristo? En cada uno de nosotros. Así es de que dejemos que el amor de Dios rodee nuestras vidas, hermanos, de verdad, porque no hay otra justificación. El hombre le ha puesto muchas cosas. Nuestro hermano Guillermo mencionaba este domingo, si pusieron mucha atención, y si no, vuélvalo a escuchar. Porque en esa vida del Espíritu tenemos de verdad esa cobija, ese abrazo del amor del Señor. Y sobre el amor del Señor no hay nada que le exceda, no hay nada superior. El amor del Señor deja de ser. Pero si no tengo el amor de Dios, ¿qué? No somos nada. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo reveló? Su palabra, que en algún momento le escuchó, pero que sabemos que es una verdad. El ver todos los matices, las maneras que entendemos nosotros cómo es verdaderamente en Dios y no cómo lo hacemos en nuestra vida. Debemos frecuentemente de traer la petición a nuestro Dios, sí, y luego esperar en silencio ante el Señor. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu respuesta? Esos tiempos de esperar en el Señor son importantes, porque para muchos se ha acabado su fe, porque tal vez se ha tardado. El único y muy importante que puedo pensar es que para muchos cristianos no están seguros de que Cristo venga otra vez a transformar su vida, o de que estemos en su presencia. Si la palabra misma de Dios dice, ya sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor somos. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 27, versículo 14, donde incluso se aplica esta promesa de Dios, de que tú y yo hablemos con Dios y al mismo tiempo esperemos en Él. ¿Qué dice el Salmo 27, 14? Aguarda a Jehová
esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y luego dice firmemente, sí, espera en Jehová. Voltea a la derecha, a la izquierda, con tu hermano atrás si tú quieres, dile, sí, espera en Jehová. Esperemos en Jehová. Dice el capítulo 38:15 de Salmos, porque en ti, oh Jehová, he esperado, tú responderás, oh Jehová, Dios mío, Él responderá. No importa si se ha detenido 5 años, o a veces lo puede hacer en este mismo instante. Señor, tú salvarás, aun cuando mis ojos no lo vean. Yo sé que mi hija, mi hijo, mi yerno, mi nuera, recibirá de ti en esta hora conforme a tu voluntad. Salvaguarda su vida. ¿No oramos así? Esperamos en ti. Vaya conmigo a otro versículo importante. En Salmo 130, versículo 5 y versículo 6. ¿Qué dice? Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. ¿Estamos esperando en Jehová? Porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y se convierte eso en lo que Dios cambia los deseos de nuestro corazón, a darnos más comprensión de saber por qué estamos orando y qué es lo que esperamos de respuesta. Así es de que perseverando en la oración y manteniéndonos constantemente y todo el tiempo, en ese afán de buscar de Dios, tú y yo aún más vamos a comprender esta palabra viva, que no nada más se quedó ahí en un aprendizaje, sino que nos permite orar más eficazmente, hermano. Diciendo, Señor, pero no es como yo, sino como tú quieras. Hasta un mejor trabajo puedes tener. Uno de nuestros hermanos platicaba con nosotros esta experiencia. Mire, hermano, venimos a ustedes, estamos platicándoles, queremos que nos ayuden a orar, queremos estar dispuestos. Estamos luchando con nuestra hija o nuestro hijo, como quieras tomarlo, si es tu hijo, puedes aplicarlo, lo aplico para mi vida. Se ha salido de lo que le hemos enseñado desde niño. Se ha salido de lo que desde niña ha recibido. Y hemos visto cómo, Señor, tú estás haciendo las cosas. Y fíjense, hubo una situación importante en donde su hija tuvo un accidente muy fuerte. Que claramente se dio cuenta como alguien, a pesar de ser responsable y la situación en la que estaba viviendo, la sacó del carro y la puso aparte. Y aún ella les testifica. No lo volví a ver porque ni aún la policía lo buscaba para saber y pedir información como un antecedente por el accidente. ¿Quién fue, hermano? Para muchos puede parecer, pero es Dios mismo cuidando. Aún cuida de ti y de mí con nuestras imperfecciones. ¿Cuánto más cuidará de nuestros hijos? Orar más eficazmente de un corazón seguro, perseverando en Él y buscando su voluntad, va a aumentar de una manera muy importante y tal vez gradualmente la necesidad de fe. Señor, hoy estoy en tus manos y yo sé que tú obrarás. Si es sanidad en tu cuerpo, si es la solución a tu problema, si es simple y sencillamente estar seguro de que no estoy equivocado, sé en quién he creído, sé en quién he confiado y sea el nombre de Jehová bendito, porque esperé en Jehová. Así es de que esto, y sigue adelante, porque en la oración no lo vamos a poder abarcar más. Tiene que ver mucho tu corazón, en quién has creído, en quién has confiado, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estamos aquí? Ver ese tema especial del corazón es que aún, fíjense, ciega los ojos de ellos. Endurece el corazón para que no vean, dice Juan 12:40. Y no entiendan con el corazón, pero aún se conviertan y los sane, dice el Señor. Para algunos no va a ser necesario ver, pero Dios tiene misericordia.
¿Dios saca todo a la luz? Sí. ¿Somos confrontados con la palabra? Y ahí llega el momento para ser restaurados. ¿Nos damos cuenta en la situación, en el lugar en donde estamos? ¿Cuáles son nuestras probabilidades como estamos ahorita de salir adelante sin Dios, hermano? Ninguna probabilidad hay si Dios no está con nosotros, si no estamos esperando en Él, si no estamos haciendo las cosas que Él quiere, pero aún sin embargo queremos poner nuestra voluntad, nuestra opinión. Señor, es que ¿tú crees que le podemos hacer manita de puerco? Señor, respóndenos, abra en tu misericordia. No, no, pero me está sanando. Y me está mostrando, como dijo claramente con Isaías, sabe todas las cosas y conoce nuestras verdaderas motivaciones. Hoy enfrentamos muchas circunstancias que nos describen claramente que debido al pecado en el que estamos enfrentándonos hoy en día, incluso que aún dentro de nuestra vida puede estar y nos llamamos cristianos, Dios nos revela lo que quiere hacer y la capacidad de poder ser transformados. Yo quiero ser transformado, ¿tú? Así es de que, de acuerdo a esto, yo le mencionaba en la ocasión anterior, de profundizar aún más, necesitamos que Dios intervenga. Una intervención divina de nuestro Dios. Cuando Dios interviene, primero nos va a hacer reconocer y vamos a definirnos en el principio de Dios. De Jehová es toda la tierra. Él es el dueño de nuestra vida. Él es el que va a tomar la acción para que en ese intervenir, todo aquello que necesita ser reprendido, repréndelo, Señor. Tú, transfórmalo, Señor. Y que no seamos engañados por el enemigo. Ciertamente Satanás es el príncipe de esta tierra, ¿sí? Pero ¿quién es el rey de reyes? ¿Quién es el dueño? Dios. Así es de que hasta él mismo se sujeta a la voluntad de Dios. Y aunque lo sabe, está perdido porque él ya no tiene una vida eterna. Hablar de intervenir es participar, es actuar, le mencionaba en una ocasión que es esa acción donde especialmente de parte de cada uno de nosotros no es ser entrometido, sino que Dios va a meter su mano, va a tomar en cuenta lo que tú y yo hemos dicho hoy, Señor, conforme a tu voluntad. Actuar de una manera determinada para que Él tome el control y vigilando todas las cosas, no lo haga temporalmente, sino como nosotros en la oración, permanentemente. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Ya me acordé del canto otra vez. Confía en el Señor, tus penas Él mitiga orando. Si nosotros tratamos de dirigir, hermanos, estamos limitando lo que Dios ya ha hecho, porque Él ya lo hizo. Está tomando en control tu vida. Está interviniendo de tal manera que lo que quieras decir, mejor, aquí estoy, Señor. ¿No dice su palabra que le pedimos que nos libre hasta de lo que sea oculto? Y que nuestra alma, el Espíritu Santo, está clamando con gemidos indecibles para que tú y yo no caigamos. Depende de ti y de mí, hermanos, que en el hacer su voluntad, hoy Él actúe. Esa intervención, le mencionaba en una ocasión, es como aquel médico. Cuando el doctor llega a operar al corazón abierto, opera para ver si podemos solucionarlo. Abre el cuerpo para ver, tenga la oportunidad de salvar su vida. ¿Qué hace el doctor cuando abre el corazón? ¿Qué hace el cuerpo? ¿Operar para qué? Para que tenga una solución, ¿sí o no? Él no está... ¿Se capacitó, aprendió para hacer eso? Aplíquelo para los cristianos. Estamos siendo capacitados para aprender lo que Dios está haciendo para que interviniendo Él nosotros digamos, Señor, por eso nos has preparado, por eso dice su palabra que no nos va a dar más
de lo que podamos resistir. ¿Sabe? Cuando yo me acerqué a mi hermana Josefina, antes de acercarme yo veía como algunos se acercaban y yo decía, ella va a romper en llanto. ¿No? Cuando yo le di un abrazo y le dije que estábamos con ella, dice, no sabes cuánto he recibido en medio de todas las oraciones que han hecho por mí, porque sé que han estado orando por mí. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo tranquilidad, tengo seguridad indescriptible. La gente me dice que si sé lo que estoy viviendo, me duele. Pero puede pedirte una cosa, el saber que ni siquiera lloro con angustia, lloro de gozo, de felicidad. No sé, Señor, tú sabes lo que estás tratando, pero aquí está mi vida. ¿Qué es eso, hermanos? Es Dios. En medio de toda circunstancia, toma el asunto y a cada una de las personas interpone su autoridad, pero aún más intercede el Señor Jesucristo para que podamos no solamente sobrevivir, di conmigo sobrevivir. ¿Sabe cuando una persona quiere sobrevivir es que está tratando de agarrar hasta en el mar, ¿verdad? Agarrar hasta el salvavidas para salvarse o tener la oportunidad. No estamos tratando de sobrevivir. Di conmigo, para vivir conforme a tu voluntad, mi Dios. ¿Qué te parece? De ahí que cuando Dios dice en su palabra, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 13, 12 en delante. Para que tú y yo tengamos aquella seguridad de que no hay cosa creada que no sea manifestada según en su presencia. Antes bien, Hebreos 4:13, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Dios sabe cómo está nuestro corazón y quiere restaurarnos y quiere sanarnos. ¿Sabes lo único que dice? No endurezcas tu corazón. No endurezcamos nuestro corazón. Y el término de corazón, y hasta ahí le voy a dejar, se refiere a aquella persona, aquel creyente, aquel cristiano que desde el inicio ha actuado en fe y por fe. Y de ahí que le decía, empieza hoy, porque hoy es día de salvación. Y una salvación para vida eterna. Que perseveremos en oración creyendo y que tengamos ese corazón sensible a la voz de Dios, dispuesto a ser tratado por Él. ¿Nos han engañado? ¿Nos han maltratado? ¿Hemos sufrido decepciones? ¿Cómo está nuestro corazón? Sin Dios ya estaríamos muertos. Ya ni el cirujano del corazón nos hubiera podido haber salvado. Pero Él ha sanado y está sanando nuestro corazón en esta hora para tener una oración permanente. ¿Qué te parece? Y como luego nos dicen, ¿verdad? De aquí se ven todas las cosas y a todos. Yo veo rostros muy diferentes, hermano, que en otras ocasiones. Se lo digo para gloria de Dios. Porque de acá se ve todo, ¿verdad? Yo sé que de allá también para acá se ve todo. Hubo una ocasión, no aquí, me tocó predicar en un lugar donde una persona estaba así. Otra vez. Casi se escuchaba fuerte porque vi sus labios que hicieron. Le saqué una sonrisa. Y mire, cuando yo me acerqué al final a hablar con esta persona, le dije, ¿está todo bien? Ay, hermano, me va a perdonar. Ya sabía de qué se iba a tratar el tema. Le dije, pero estás aquí, veniste. ¿Es porque yo prediqué? No, yo con usted no tengo ningún problema. Dice, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿A usted quién le dijo que yo? Oh, caray. Mira, pues la verdad yo no sabía nada. Todavía puedo decir que cuando los veo más seguido como ustedes, pues sí, algunos los conozco más, ¿verdad? Y nos estamos conociendo más. Ya por ahí dicen, ya sabemos de qué lado cogea el hermano Héctor. Pero cuando no te conozco, bueno,
te había visto, el Señor sí te conoce. Y conoce tu vida en Él. Y permanecer en Él es importante. Valorar lo que tenemos hoy. Fíjese que estamos aquí y que estamos tomando este tiempo de calidad. ¿Sabe qué es de calidad? Buscando de las promesas de nuestro Dios. Que no nada más quedó en un esfuerzo humano. Tu alma anhela del Dios vivo. Y aún nuestra carne se somete a la voluntad de Dios. Y sabe, si en tu corazón hubo el pensar tan solo, si no lo vi yo, porque Dios sí conoce el corazón, de decir, otra vez, sea su voluntad en nuestra vida. Que Él habla y tú y yo escuchamos. Y que en nuestra vida vamos a entrar lo que siga después. Que en el corazón, en una oración permanente, ¿sabes qué va a haber? Un corazón con ánimo, con valor, un corazón templado, un corazón donde el fruto del Espíritu es manifiesto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Ya lo sabemos. Gálatas 5, 22 y 23, te lo sabes de memoria. Es el gozo, es la paz, es el amor, es la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. ¿No es el dominio propio? ¿La fe? Si tan solo, Señor, tocase el borde de tu manto. Y quiero hacerte ese llamado, hermano. Yo sé que en el tiempo todo transcurre rápido. Dios te va a dar descanso esta noche que necesitas para el día de mañana iniciar una jornada si Dios abre tus ojos. Pero el día de hoy, en esta hora, el momento es para que en el centro de tu corazón, de todo corazón, el Señor toque también tu vida, así como queremos tocarlo a Él. ¿Quiere hacerlo? Tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano Dios. Tú eres lo que me hace falta. Eres todo lo que necesito. Ponte de pie. El corazón lo reflejan de muchas maneras la gente hoy. El amor de Dios se refleja de una manera mucho más grande e inimaginable hoy mismo. Quiere transformarnos. Quiere darnos nueva vida. Quiere que estemos alertas para que permaneciendo en Él podamos perseverar cada día. ¿Quieres orar pidiéndole a Dios que obre un milagro en esta hora? ¿Sabes cuál es el principal milagro? La sanidad de todo lo que hay en tu corazón. Pon tu mano simbólicamente en tu pecho y levanta tu otra mano conmigo al cielo, rindiendo nuestra vida y diciéndole, Señor, aquí está mi vida. No es porque yo te lo diga, hermano, pero Dios quiere tocar lo más profundo de tu corazón en esta hora mientras pones tu mano en Él. Señor, sabes que necesito de ti.